En el vídeo de hoy hablaremos de Pablo Emilio Escobar Gaviria, nacido el 1 de diciembre de 1949 en un pequeño pueblo de Colombia llamado Río Negro, ubicado en el departamento de Antioquia. Creció en un entorno rural y humilde. Su padre, Abel de Jesús Escobar, era un campesino dedicado a cuidar animales, mientras que su madre, Hermilda Gaviria, era una maestra de escuela. A pesar de provenir de una familia sencilla, desde muy joven, Pablo mostró una ambición desmedida por el poder y el dinero. No se conformaba con la idea de trabajar duro y de manera honrada para salir adelante, como lo hacían sus padres y sus hermanos. Él quería ser rico, pero no de la manera tradicional, quería encontrar el camino más rápido, aunque eso significara hacer cosas ilegales. Cuando era adolescente, Pablo ya andaba metido en pequeños delitos. Uno de sus primeros negocios fue robar lápidas de los cementerios, borrar los nombres y venderlas a personas que necesitaban una nueva lápida para sus seres queridos. Pero claro, eso no le daba mucho dinero. Así que empezó a buscar formas más lucrativas de ganar plata. Se unió a bandas de contrabandistas que traficaban con productos como cigarrillos, licor y electrodomésticos, pero fue a finales de los años 70 cuando encontró el verdadero negocio que lo llevaría a la cima, el narcotráfico. En esa época, la demanda de cocaína en Estados Unidos estaba empezando a crecer. La cocaína, una droga altamente adictiva y peligrosa, era producida principalmente en Sudamérica, y Pablo, junto con otros narcotraficantes, vio en esto una oportunidad de oro para hacerse rico. Escobar comenzó a involucrarse en la producción y distribución de cocaína, inicialmente a pequeña escala, pero rápidamente se dio cuenta del enorme potencial de ganancias que este negocio ofrecía. Junto con otros socios, formó lo que más tarde se conocería como el Cartel de Medellín, una organización criminal que llegaría a controlar gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. Para llevar a cabo su negocio, Pablo y su cartel establecieron laboratorios en la selva colombiana donde procesaban la cocaína y luego la enviaban a Estados Unidos usando rutas secretas que incluían aviones, barcos, submarinos y hasta mulas humanas que llevaban la droga en su cuerpo. Al principio, el negocio era peligroso y arriesgado, pero las ganancias eran tan enormes que valía la pena. En pocos años, Pablo Escobar acumuló una fortuna inmensa, llegando a ser uno de los hombres más ricos del mundo. El dinero que ganaba era tanto que tenía problemas para esconderlo. Se dice que en su mejor momento, Escobar ganaba hasta $60 millones al día, una cantidad tan grande que ni siquiera podía gastarla toda. Parte de su dinero lo invertía en propiedades, empresas y negocios legales, pero también en cosas extravagantes. Por ejemplo, construyó una hacienda gigantesca llamada Hacienda Nápoles, que tenía de todo: una pista de aterrizaje, un zoológico privado con animales exóticos traídos de África y hasta un parque de atracciones. En esta hacienda, Escobar organizaba fiestas lujosas donde invitaba a políticos, artistas y otros narcotraficantes. Sin embargo, gran parte de su fortuna también la tenía que gastar en sobornos y en mantener su red de corrupción. Escobar sabía que para mantener su imperio necesitaba tener a la policía, jueces y políticos en su bolsillo, así que no escatimaba en ofrecer grandes sumas de dinero a quien fuera necesario para que le permitieran seguir operando sin ser molestado. Pero Pablo Escobar no solo usaba el dinero para sobornar, también empleaba la violencia de manera brutal para eliminar a sus enemigos o a cualquiera que se interpusiera en su camino. Uno de sus lemas más conocidos era plata o plomo, que significaba que podías aceptar su dinero y cooperar con él o enfrentarte a la muerte. Esta estrategia le permitió construir un imperio criminal casi intocable durante varios años. Si un juez, un policía o un político se atrevían a investigarlo o a ir en su contra, era casi seguro que acabarían muertos. Se calcula que bajo las órdenes de Escobar, el cartel de Medellín estuvo detrás de la muerte de miles de personas. En su ciudad natal, Medellín, Escobar tenía un ejército de sicarios, jóvenes que estaban dispuestos a matar por él a cambio de dinero o por la lealtad que le tenían. Medellín se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo debido a la guerra que Escobar libraba contra el Estado colombiano y contra sus rivales en el negocio de la droga. La ciudad, que alguna vez fue un centro industrial y cultural de Colombia, pasó a ser conocida como la capital mundial del narcotráfico. Las tasas de homicidio eran altísimas, y la violencia se apoderó de las calles. A pesar de todo esto, en los barrios más pobres de Medellín, Escobar era visto por muchos como un héroe, alguien que ayudaba a los pobres cuando el gobierno no lo hacía. Esto no era casualidad. Escobar sabía que para ganar el favor de la gente y construir una base de apoyo, tenía que presentarse como un benefactor. Por eso, invirtió grandes sumas de dinero en proyectos sociales, construyendo viviendas, canchas de fútbol, hospitales y escuelas en los barrios más necesitados. Estas obras le ganaron el cariño y el apoyo de muchas personas, que lo veían más como un Robin Hood moderno que como el peligroso criminal que realmente era.
Pero Pablo Escobar no se conformaba con ser solo un narcotraficante, tenía ambiciones políticas. En 1982, decidió entrar en la política y fue elegido como suplente en la Cámara de Representantes de Colombia. Su entrada en la política fue vista con preocupación por muchos, especialmente porque usó su dinero para financiar campañas y comprar influencias. Aunque su carrera política fue breve, mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para consolidar su poder. Sin embargo, esta incursión en la política también fue el comienzo de su caída. Su participación en el Congreso atrajo la atención de muchos que empezaron a investigar su vida y sus negocios. Pronto se hicieron públicas sus conexiones con el narcotráfico, lo que llevó a su expulsión del Congreso y a que se iniciara una campaña en su contra. Este rechazo por parte de la élite política colombiana enfureció a Escobar, quien decidió declarar la guerra al Estado. Esto marcó el inicio de una de las épocas más oscuras en la historia de Colombia. Escobar y su cartel comenzaron a usar la violencia de manera indiscriminada para presionar al gobierno. Entre 1989 y 1993, Colombia vivió un periodo de terror con atentados, secuestros, asesinatos selectivos y bombazos en lugares públicos. Una de las tácticas más conocidas de Escobar fue el uso de coches bomba, que estallaban en las calles de Medellín, Bogotá y otras ciudades, causando la muerte de cientos de personas, entre ellas muchos inocentes que no tenían nada que ver con la guerra entre el cartel y el gobierno. Además de los ataques, Escobar ordenó el asesinato de jueces, fiscales, periodistas y políticos que se atrevían a desafiarlo. En respuesta a esta ola de violencia, el gobierno colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, decidió actuar con toda su fuerza para capturar a Escobar y desmantelar su organización. Se creó un grupo especial de élite llamado el Bloque de Búsqueda, compuesto por los mejores policías y militares de Colombia, cuya única misión era encontrar y capturar a Pablo Escobar, vivo o muerto. Estados Unidos también colaboró con recursos y tecnología para rastrear a Escobar, quien cada vez estaba más acorralado. Mientras tanto, Escobar seguía manejando su imperio desde las sombras, pero la presión sobre él aumentaba cada día. En 1991, en medio de una fuerte presión del gobierno y tras varias negociaciones, Escobar decidió entregarse, pero lo hizo con una condición, que le permitieran construir su propia cárcel. El gobierno colombiano, agotado por la violencia y los ataques constantes, aceptó la oferta y así nació la Catedral, la famosa cárcel que en realidad era más bien una mansión de lujo. La Catedral tenía todas las comodidades que Escobar podía desear: una cancha de fútbol, jacuzzi, una discoteca y hasta una casa para su familia dentro del complejo. Desde allí, Escobar seguía manejando su negocio, ordenando asesinatos y manteniendo el control sobre su cartel. Sin embargo, el acuerdo con el gobierno empezó a deteriorarse cuando se supo que Escobar seguía delinquiendo desde su cárcel. Ante la posibilidad de ser trasladado a una prisión de verdad, Escobar decidió escapar en 1992. La fuga de Escobar fue un golpe duro para el gobierno colombiano, que había confiado en que mantenerlo en la Catedral reduciría la violencia en el país. Tras su escape, comenzó una cacería humana sin precedentes. Escobar estuvo prófugo durante más de un año, escondiéndose en diversas propiedades y moviéndose constantemente para evitar ser capturado. Durante este tiempo, su organización comenzó a desmoronarse. Muchos de sus aliados fueron capturados o asesinados, y otros decidieron traicionarlo y colaborar con las autoridades. Incluso su familia estuvo bajo constante vigilancia y presión, lo que debilitó aún más su posición.